¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? En las últimas horas, Manfred Reyes Villa se ha pronunciado sobre la situación de la coyuntura nacional y también sobre la situación de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Ha lanzado varias propuestas. Escuchemos a continuación y luego seguimos. Buenas noches a toda la familia boliviana que me está viendo, no solamente de nuestra amada Bolivia, sino también de afuera, muchos bolivianos preocupados por todo lo que se vive en el mundo y sobre todo en su país, en Bolivia. Y obviamente quienes hemos sido autoridades también preocupados, siempre pensando ponerle el hombro a nuestra querida Bolivia, ponerle el hombro a todos los bolivianos y bolivianas que hoy más que nunca necesitan de experiencia, de gente que ha pasado por diferentes instituciones. Y yo, gracias a la familia cochabambina, gracias a ustedes, a los cochabambinos que me están viendo, he podido ser 4 veces alcalde de esta bella ciudad donde hoy me encuentro. He sido prefecto o gobernador. He tenido la oportunidad de trabajar no solamente por la provincia Cercado, sino por las 16 provincias. Y hoy me encuentro con ustedes en este Face Live para poder escucharlos, o más bien para poder responder las preguntas que ustedes tengan. Después de 10 años me encuentro en nuestra querida Bolivia. He retornado a Bolivia gracias a esos 21 días de lucha que ha tenido el pueblo boliviano. Es decir, Bolivia ha peleado férreamente para poder devolver la democracia a nuestro país, que es lo más importante. Qué hermoso vivir en un país que tenga democracia, y qué mejor sería que podamos fortalecer el Estado de Derecho para que podamos vivir en paz, para que sepamos que las reglas del juego en un país, como es tan importante la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado, se la va a respetar y no se la va a pisotear. Hemos tenido un gobierno abusivo, 14 años, se quería perpetuar aún más, pese a que la Constitución Política del Estado le permitía una sola reelección. Sin embargo, el anterior gobierno iba ya por la 4ª reelección. Y después de haber tenido inclusive, les recuerdo a ustedes, una 3ª reelección, utilizando argumentos leguleyescos, que Bolivia ya no era la República de Bolivia, que se había cambiado de nombre y que era un Estado plurinacional. Con ese argumento infantil se hizo aprobar una 3ª reelección. Y luego quería ir una 4ª reelección. Como no había algún argumento jurídico, entonces ha utilizado otro argumento totalmente infantil, pero primero hizo un referéndum que el pueblo le dijo no. No importándole ese referéndum, pues acudió a ese argumento infantil de decir que era su derecho humano, cuando ¿dónde estaba el derecho humano de la mayoría de los bolivianos que en ese momento le habían dicho no a una 4ª reelección? Sin embargo, fue a esa 4ª reelección, habiendo perdido, hizo el fraude tan grande que ustedes conocen, y bueno, reaccionó el pueblo boliviano y esos 21 días de lucha para evitar que se consuma ese fraude y que se rompa, o que más bien hay una quiebre de la democracia. Fruto de eso, hemos retornado muchos que estábamos en el exilio, un gobierno abusivo que nos tenía fuera, es decir, a todos los que pensábamos diferente, o en la cárcel, como mi compañero en esa vez de fórmula a la candidatura de la vicepresidencia, Leopoldo Fernández, y otros miles que han estado y otros que han sido, pues, digamos, encarcelados abusivamente, han muerto, inclusive en la cárcel, y les daría muchos nombres. Ojalá que nunca más vuelva eso a Bolivia. Ojalá que nunca más tengamos un presidente que diga voy a cercar las ciudades para que no entren alimentos, o que diga voy a crear milicias para crear confrontación entre hermanos bolivianos. Ha habido una decisión gubernamental que permita a todos los que están afuera puedan volver. Muchos todavía no han retornado porque están esperando que vuelva al país el Estado pleno de derecho, que todavía
obviamente, seguramente vamos a tener que trabajar mucho en eso. Y bueno, venimos en un momento en que el país le toca elecciones. Después de ese fraude, tiene que ingresar a esas elecciones y como yo siempre he dicho, he llegado al país para tratar de unir y no dividir. Y en eso hemos estado, conversando con todos los candidatos a la presidencia, conversando con todos los líderes políticos, diciéndoles que ha llegado el momento de pensar en nuestro país. Ha llegado el momento de pensar en la unidad de Bolivia, ha llegado el momento de pensar en esos 21 días de lucha de la familia boliviana, de gente que ha sacrificado día a día su trabajo porque del día a día comían, 21 días paralizados, el país ha perdido millones de dólares en esos 21 días y ese sacrificio pues tiene que tener una gran lectura de todos aquellos candidatos, de todos aquellos políticos. Y recuerdo muy bien, debería haber habido hubo una reunión en un comité cívico, fue el Comité Cívico de Santa Cruz que ha convocado a los líderes políticos para buscar esa unidad. Un 3 de abril deberíamos habernos reunido para que podamos lograr, como se dice, sacar humo blanco ese día y lograr la unidad entre los candidatos y que exista una fórmula fuerte que le dé esperanzas al pueblo boliviano, que le dé seguridad de que va a retornar el Estado de Derecho pleno al país para poder traer inversiones, para poder trabajar en paz, para interactuar entre los departamentos, entre las ciudades. Y bueno, no se ha dado por esta lamentable pandemia mundial que no solamente azota a nuestro país, sino al mundo entero. Una gran cantidad de decesos en todo el mundo entero. En nuestro país hoy hablamos de cifras encima de 13,000 contagios, varios decesos, y creo que hoy más que nunca debemos buscar salidas, pero en base a la unidad, salidas que nos permitan darle esperanza al pueblo boliviano que va a tener la atención necesaria, no solamente de un gobierno nacional, sino de los gobiernos departamentales, de los gobiernos locales, que podamos interactuar todos juntos para darle esa seguridad que está esperando el pueblo que está sufrido, esta pandemia que no la esperábamos, que nos está haciendo daño a la economía mundial y obviamente a las economías locales. Hoy más que nunca, queridos bolivianos, el gobierno, no solamente el gobierno, sino todos los actores políticos, tenemos que darles respuesta a la población. La población está esperando qué decisiones se van a tomar para poder combatir esta pandemia y obviamente inmersos en esta pandemia se vienen elecciones y veo algunas malas decisiones, veo alguna desesperación de algunos políticos. Yo creo que la mayoría de los bolivianos estamos esperando elecciones. Todos queremos tener un gobierno fuerte, un gobierno que tome decisiones, un gobierno que decida el rumbo que va a tomar el país, pero no lo podemos hacer como sea, a la rápida, desesperados, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. En ese contexto, esta mañana he escuchado una noticia que me ha agradado en parte, el señor Romero, que ha anunciado que los jóvenes que cumplen 18 años y que van a cumplir hasta el mes de septiembre o hasta el día de las elecciones podrían inscribirse. Yo creo que el señor Romero está empezando a tomar realmente decisiones importantes, pero ojalá que las termine de tomar decisiones y no sean decisiones a medias. Vale decir, cuando él fue antes presidente de una institución electoral, hoy tiene que tomar en cuenta que ya no es presidente de una institución electoral, nomás es presidente, está a la cabeza de un poder del Estado. Entonces, él tiene que, en base, como yo le he manifestado y muchos le han manifestado, debería formar un comité científico que tome la decisión sanitaria en función de cuándo puede ser la elección. La elección no puede ser una decisión política entre algunos interesados o desesperados que se lleve adelante la elección. Tiene que
de una decisión sanitaria. Si es en septiembre, perfecto, será en septiembre. Si es en octubre o si es en noviembre, que no va a poner en riesgo la vida de los bolivianos. Y mientras pase este tiempo, señor Romero, yo les recomendaría, le aconsejaría, por toda la experiencia que tenemos, aproveche este tiempo para poder arreglar el padrón electoral. Es decir, estamos yendo con el mismo padrón electoral. Aproveche para que circunscripciones valgan igual, un ciudadano, un voto, y no que haya diferencias odiosas en varias regiones que le daría el ejemplo. ¿O por qué no aprovecha, señor Romero? Dígale al país, si el país tiene tanto dinero para poder llevar adelante 2 elecciones, una nacional y luego las subnacionales a los 2, a los 3 meses. El lujo de utilizar tantos recursos económicos, acuérdese, el año 2005 se llevaron las elecciones nacionales con las subnacionales en forma conjunta y seguramente habían más recursos económicos en esa época para poder gastarlos, pero hoy deberían ser en forma conjunta, cuidando la economía. Usted mismo ha pedido más presupuesto. ¿Y por qué no se hacen las 2 elecciones juntas para ahorrarles recursos al país? Y esos recursos pueden ir al tema sanitario de la pandemia que hoy más que nunca necesitamos. No están escuchando, por ejemplo, aquí en Cochabamba ya han colapsado los hospitales. Dice que no tienen más de 20 camas, es una vergüenza. Que no hay una planificación. Y ahí yo acudo a las autoridades locales. No solamente tenemos que esperar que el papá tome la decisión, el papá gobierno, cuando las regiones podemos tomar. Ojalá que algún día, queridos bolivianos y bolivianas, el país sea un país federal, un país donde tomemos decisiones en función de nuestros recursos y obviamente respetemos las competencias nacionales con las competencias departamentales, pero podamos decidir de nuestros recursos. Yo creo que hoy más que nunca es importante mostrar la unidad, no siempre para unas elecciones, sino para poder hacer frente a esta pandemia que nos está haciendo tanto daño. Yo creo, queridos bolivianos, que esta crisis la estamos pasando todos y hoy es el momento de mostrar solidaridad. Es momento de mostrar solidaridad con el que más necesita, con esa población vulnerable. He visto medidas adecuadas que ha lanzado el gobierno en función de los bonos que se han venido dando. Seguramente eso no es suficiente. Entonces tenemos que tomar medidas estructurales más importantes. Yo recomiendo, es decir, necesitamos tomar esas medidas. Yo he sido autoridad, he sido alcalde, he sido gobernador, conozco la economía regional y conozco la economía nacional. El gobierno inmediatamente debería pensar en una reformulación del presupuesto nacional para poder dirigir recursos al tema de esta pandemia, de tener hospitales, de tener material sanitario, material de bioseguridad que le dé seguridad a la población, por lo menos de que tenga atención. Hoy estamos viendo que dicen, ha colapsado, ¿qué pasa si se enferman? Nos están hablando de un contagio de aquí a 1 mes y medio, donde dicen también los científicos que la curva de contagio va a estar más alta en Bolivia. Deberíamos estar seguros que vamos a tener la atención médica respectiva y para eso se necesitan recursos. Se podían hacer esos hospitales móviles que tienen otros países con 60 camas, con 30 camas, pero con todas las condiciones, con respiradores, con todos los sistemas de una terapia intensiva que le permitan seguridad en caso de esos contagios y en caso de gente que realmente esté en condiciones muy críticas. ¿Saben qué, queridos bolivianos? Yo creo que inclusive tenemos más contagiados en el país. Lo que pasa es que no hay las pruebas necesarias y cuando te vas a hacer una prueba te dicen tienes que pagar 930 bolivianos. Y hay gente que no tiene y hay mucha gente que ha superado, dice tengo los síntomas, me duele la garganta, tengo tos, tengo temperatura y empiezan a automedicarse. He visto yo en Santa Cruz gente aquí en Cochabamba. Han estado tomando ivermectina y no saben si por peso, cómo se toma, pero agarran las indicaciones y se les pasa. Y se les pregunta, ¿ya has tenido? No sé, pero he tomado por si acaso, se me han ido esos síntomas y me imagino que algún día podré hacerme. Entonces necesitamos más pruebas. Y seguramente que si se hace la prueba a mucha gente, no sé si en forma gratuita, que sería lo ideal, vamos a ver la realidad. ¿Cuántos contagios existen en el país? Que seguramente son muchos más de esos 13,000 que se están mencionando.
Entonces, esta pandemia la tenemos que atender sin criticar a nadie, porque no estoy criticando a nadie, sino tenemos que trabajar en forma conjunta, interactuar autoridades nacionales, autoridades departamentales, olvidándose de los colores políticos, olvidándose de qué partido es o aprovechando esta pandemia para flotar, para poder mostrarse, cuando en el pasado no hicieron nada. He visto aquí instituciones que hoy están saliendo a la palestra, que en el pasado no hicieron absolutamente nada. Y todo esto es ¿por qué? Por el déficit, por la crítica o por la crisis en la que nos ha dejado un gobierno de 14 años, donde no ha habido inversión. ¿Dónde está la inversión en salud? Acuérdense, ha habido una emisión de bonos por $1.000 millones que tenían que servir para hospitales en todo el país. ¿Dónde están esos recursos? ¿Dónde están esos hospitales? Queridos bolivianos, hoy estoy viendo que hay gente que está atacando a un gobierno de 6 meses y no están diciendo nada de los 14 años de gobierno. Es decir, es algo ilógico. Es decir, 14 años que no se ha podido hacer inversión en salud. No se ha podido hacer inversión en lo que más necesitábamos. Se ha dilapidado esos recursos. Y no exagero, ahí están 1.000 millones. Y Bolivia va a tener un retroceso igual que todo el mundo en la economía. Hoy día leía un informe del Banco Mundial que el 2020 va a ser un negativo del menos 5.9% del PIB nacional. O sea, eso nos va a afectar bastante. Entonces tenemos que ver, y como les decía, como les estaba diciendo, yo recomendaría una reformulación del presupuesto general de la nación. Ante la falta de inversión del pasado tenemos que corregir las cosas. Bueno, más allá de criticar ahorita este momento, tenemos que ver qué vamos a hacer, una reformulación del presupuesto general de la nación y una reformulación de los POAS para que recursos económicos que iban destinados a obras que seguramente son necesarias para el país, que son necesarias para las regiones, para los departamentos, para las ciudades, para las provincias, podamos redireccionar para salud, para alimentación, para poder paliar las empresas que aportan impuestos, que aportan al erario nacional, no quiebren, porque si no va a ser una situación crítica. Podemos coadyuvar con empréstitos blandos, tampoco permitir que la banca empiece a quebrar, sino tenemos que inyectar recursos económicos, esos recursos que les estoy diciendo. Para que tengan una idea, alcaldías regionales que tienen presupuestos encima de 2.000 millones de bolivianos, gobernaciones igual, que puedan destinar una parte para esto, para lo que les estoy diciendo, para reactivar la economía hasta que venga un gobierno ya fuerte y pueda reformular todo un programa económico que le permita al país reconducirse económicamente para salir adelante, porque no nos vamos a quedar atrás. Felizmente tenemos un país rico en recursos naturales. Lo que nos falta es una buena administración estatal que permita y tenga ideas importantes de exportación y no prohíba exportaciones. Necesitamos traer divisas de fuera del país, es decir, necesitamos realmente políticas estratégicas económicas, que estoy seguro que Bolivia, con solamente un poco más de 11,5 millones de habitantes, vamos a salir adelante. No le vamos a tener miedo, pero tenemos que pasar este momento de esta pandemia. Yo creo que no hay que hacer, digamos, política en este momento, gente visto saliendo, tratando de figurar en el tema de la pandemia, pero lo hace simplemente por figurar o por ver si puede atraer votos y no por solidaridad, como debe en este momento primar en nuestra querida Bolivia. Es decir, tenemos mucho por hacer. Yo creo que la unidad que vamos a seguir buscando nos va a permitir una democracia fuerte. Y yo les digo, personalmente, voy a luchar para que nunca más vuelva este señor a gobernarnos. No podemos permitir que nunca más venga un presidente que nos divida, que discrimine a la gente, que nos tenga fuera del país a los que pensamos diferentes. Hemos estado 10 años fuera de Bolivia, otros han estado 13, 14 años. No, es decir, yo no conozco un país en el mundo que viva en democracia y que tenga una reelección, que se perpetúe en el poder como se han perpetuado los del Grupo del ALBA, vale decir Venezuela, la otrora Brasil, la otrora Argentina, Bolivia. Es decir, la democracia es el poder gobernar y dar paso a otra gente. Es lo más importante, respetar al que piensa diferente.
En ese contexto, yo quería hablarles de estos temas, muy preocupado de todo lo que se ha dado en esas elecciones, en ese fraude biométrico, en ese fraude, pero que ha sido criticado por el mundo entero. Ojalá que eso no vuelva nunca más al país. Y ojalá que aquí en Cochabamba las autoridades, más allá de los colores políticos, tengan la capacidad de la unidad y poder lograr hacerle frente a esta pandemia. Si no, no son capaces de representar a un país. Estoy muy preocupado por la situación de desgobierno que hay. Necesitamos convocar a todas las instituciones, no esperar que una tercera institución convoque. Hay autoridades llamadas por ley para poder lograr esa unidad, poder planificar, porque sin una planificación es muy difícil salir adelante. Yo voy a estar en estos constantes conversatorios con todos ustedes, me va a gustar escucharlos. Sé que hay mucha gente que nos está viendo, estoy viendo un montón de preguntas, ¿no es cierto? Hemos tenido, felizmente, yo lo peor que puedo hacer es hablar de mí, pero yo he tenido la suerte de ser 4 veces alcalde. No digo que sea fácil ganar una elección, pero es más difícil reelegirse, y nos han reelegido seguramente por los resultados que hemos tenido, y eso sabe la población. Sé que podemos en este momento disentir de muchas cosas, pero la realidad está ahí. Lo que se hace se muestra, y el pueblo boliviano conoce, hoy sabe votar, hoy sabe que la democracia es lo más importante, y en ese sistema democrático debemos seguir viviendo. Yo quiero responder muchas preguntas, si no, no nos va a alcanzar el tiempo para poder interactuar con ustedes. De acuerdo a la tecnología moderna, podemos estar comunicados con el pueblo boliviano, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, siempre pensando en qué podemos hacer por mejorar la calidad de vida de nuestros bolivianos, de mejorar el ingreso per cápita, de decir nuestra querida Bolivia está yendo hacia adelante, pero en paz, en unidad, en respeto a los derechos humanos, a la ley, que tengamos una constitución política del Estado que todos respetemos, y que no le digamos yo le meto y después le pido a mis abogados que arreglen eso, ya nunca más. Entonces voy a leer algunas preguntas que hay. Bueno, hay bastantes que estoy viendo que están saliendo. Veo, ¿qué haría, dice, con esta crisis? Yo creo que lo que estoy buscando yo en esta crisis es la unidad. Con esa unidad de las autoridades podemos salir de esta crisis. Felizmente hay recursos importantes en las regiones, pero tenemos que tomar este tipo de decisiones estructurales, que sea, como les he dicho, reestructurar los POAs departamentales. Esto obviamente necesitamos la ley financiera. Ojalá que el Congreso no se dedique solamente a poner obstáculos a un gobierno, más bien tienen que viabilizar políticas públicas que beneficien a la población. Ojalá que no hagamos que vayan a quebrar instituciones, no es cierto, que le sirven a los bolivianos. Veía gente que me decían, hoy se va a terminar una institución que es la Boliviana de Aviación, que no tiene ni siquiera para pagar sueldos, y necesitamos hoy que se están yendo las líneas aéreas, como se han ido American Airlines, se ha ido otras aerolíneas que nos sirven al país. Ojalá que se pueda atender con recursos que tiene el país, pero tienen que reformular el presupuesto y saber dónde colocar estos fondos para poder atacar esta crisis en este momento, y sobre todo todos los recursos, la mayor parte para mí deben ser destinados al sistema sanitario, a la seguridad de la población. Ahí hay otra pregunta. Grace Alanes, que me dice, ¿usted volverá a ser candidato? Bueno, en realidad lo que yo volveré a hacer es trabajar por nuestra región. Hoy todavía no hay ninguna decisión. Lo que yo estoy buscando es la unidad, no una candidatura. Yo lo que quiero es que se une el pueblo, que debamos dar respuestas. Critico mucho a la falta de desprendimiento personal de algunos candidatos que no han querido dejar su candidatura por nada del mundo, no importa si están en el 1, 2, 3%, y no piensan en estos 21 días de lucha del pueblo boliviano, y están más en un interés político personal que un interés nacional. Entonces, el desprendimiento es lo más importante para la valoración de estos políticos que hoy
piensen en nuestro país, y en eso estoy yo pensando hoy más que en una candidatura. Estoy pensando qué podemos hacer para fortalecer la unidad del país, para que no tengamos nunca más una dictadura como la que hemos tenido, que no tengamos lo que hemos visto el otro día en Caracas ahí, pagando gente violenta que está buscando el enfrentamiento, el derramamiento de sangre. No puede ser, es decir, no vivimos en la época de piedra, hoy que queremos vivir en democracia. No queremos que nos vayan a dirigir desde la Argentina o que desde la Argentina digan, bueno, las elecciones son en septiembre porque hemos negociado con el órgano electoral. ¿Quiénes son ellos? Necesitamos un presidente, pues, o el presidente Romero, que se haga respetar y que si hay elecciones en septiembre sea porque ese comité científico le ha dicho, sí, el país puede ir a elecciones. Son más de 73 países que han suspendido sus procesos electorales y algunos obviamente que no los han suspendido porque tienen otras condiciones. Pueden hasta votar en forma virtual, pero aquí no, es diferente la situación en el país. Entonces, todo eso tenemos que pensar. Ramiro Suárez me dice qué política sugiere para incentivar la economía en Cochabamba. Igual, lo que yo sugiero es que podamos reformular, podemos tener una aprobación del Ministerio de Hacienda para poder reformular nuestro presupuesto y poder dedicar. Este año seguramente la gente no se va a quejar si no hay obras que son necesarias, obviamente, pero hoy tenemos la prioridad de poder atender la salud de nuestro pueblo cochabambino y de poder atender la alimentación a la gente. Es decir, hay gente que realmente está en condiciones de vulnerabilidad y que necesitan hoy más que nunca un apoyo de sus gobiernos locales, sea departamental o sea su gobierno local, su alcaldía. Sí, yo creo que estamos en la misma línea. Yo les agradezco por pensar que hoy es el momento de unirnos todos y poder lograr respuestas a la población que espera mucho de nosotros. Nosotros, mientras estemos acá en la región, vamos a estar igual, siempre poniéndole el hombro no solamente a la ciudad, sino a todo el departamento. Me encantaría que las provincias de nuestra Cochabamba, hoy he estado visitando algunas provincias, sobre todo el cono sur, he estado en Omereque, en Pasorapa, y he visto otra vez abandonados porque no hay actividad económica, no se ha podido desarrollar en función de su vocación productiva las actividades que teníamos programadas. Yo les comento a algunos bolivianos lo que pensábamos hacer en Cochabamba y no me dejaron hacer en su momento. Íbamos a hacer plantaciones de olivo en esa zona que hay poco líquido elemento, poca agua. Hubiéramos querido dar el sostenimiento económico. Con esas plantas de olivo hubiéramos exportado, hubiéramos estado exportando en este momento, hubieran sido empresarios, ya teníamos el mercado y todo, pero el tema político, la oposición de ese momento no nos permitió desarrollar ese proyecto. Ese tipo de proyectos necesitamos no solamente en Cochabamba, sino en todo el país, darles actividad económica a las provincias, sobre todo en algunas provincias que están abandonadas porque no hay esa actividad económica. Nosotros algún día podremos demostrar lo que se puede hacer en nuestra región, en Cochabamba, zonas altamente productivas que puedan generar economía y puedan lograr, sobre todo, yo tengo un pensamiento de exportación y atraer divisas al país y tenemos estoy seguro, alta competitividad. Nos dedicamos a exportar recursos humanos, gente que es tan capaz en otros países, en España, en Estados Unidos, en Argentina, que podían estar produciendo acá. Ojalá, pero que el gobierno piense que podamos incentivar que hoy, más que nunca en esta pandemia, que podamos consumir lo boliviano. Hay gente que está produciendo en Bolivia y no les compramos, están trayendo de todo lado, cuando hoy es el momento de poder ayudar a los productores bolivianos y podamos ayudar a nuestra economía. He visto países que van a tener un déficit mucho más grande que el nuestro. Por ejemplo, el Perú va a estar en el orden del 12% de su PIB. Es muy preocupante. Esto va a afectar grandemente, pero Bolivia pues ha sido bendecida con tantos recursos económicos y vamos a poder salir adelante. Dice una pregunta, yo lo conocí cuando era pequeño, capitán, y se extraña la época en la que usted era alcalde.
Cochabamba era otra y se lo necesita. Yo te agradezco, Guido. Guido, obviamente, yo creo que lo más importante es la planificación que se pueda hacer en una institución, llámese alcaldía, llámese gobernación, para poder avanzar en forma planificada y los resultados pueda sentir el pueblo, porque el pueblo en sí, el que te elige, es el que siente los resultados de una gestión. Y qué orgullo es cuando lo haces bien, cuando sales adelante y no se interpone en tu camino colores políticos que te quieren hacer daño, que tratan de, digamos, asesinar el prestigio de esas autoridades que lo único que han hecho es trabajar. Tengo el orgullo de haber hecho muchas obras en la ciudad de Cochabamba, tengo el orgullo de haber hecho muchas obras en el departamento de Cochabamba. Creemos que ese es el fruto, no de Manfred, sino de todo un equipo de gente que ha trabajado para poder lograr estos resultados. Entonces, desde donde esté yo, le vamos a poner el hombro a nuestro país, a nuestra querida Bolivia, y nuevamente les reitero, queridos hermanos bolivianos, no va a ser la primera vez que me contacte con ustedes. Ojalá que podamos lograr esa unidad que estamos buscando, ojalá que podamos encontrar respuestas a esta pandemia, ojalá que no solamente nos dediquemos a criticar y hacer daño al opositor circunstancial. Lamentablemente, en los 14 años hemos tenido un gobierno que ha creído que el que piensa diferente era su enemigo político y buscaba la forma de destruirlo. No, es un opositor circunstancial. Qué mejor que en política, pues es importante el poder disentir, el poder poner tus ideas. Esa es una democracia que necesita nuestra querida Bolivia. Muchas preguntas han pasado, hubiera querido contestar a todos y cada uno de ustedes. Algunos que seguramente son del color todavía azul, pero la mayoría, hoy le ha dicho al país, le digo, ¿por qué la mayoría? Porque el 70% de los bolivianos en todas las encuestas dicen nunca más Evo Morales. Lo que le falta es ese 70% es unirse, dejar sus intereses particulares y que vaya un candidato que sea el representante de ese 70% y podamos lograr una Bolivia próspera, una Bolivia competitiva, una Bolivia unida, una Bolivia para todos los bolivianos. Y los bolivianos que están fuera de Bolivia se sientan orgullosos de nuestra Bolivia y algún día vengan a su país y aquí logren las oportunidades que no han encontrado y se han tenido que ir. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo el día de hoy, que nos han escuchado, y pronto estaremos nuevamente. Voy a hacer este diálogo permanente, semanalmente, y vamos a hablar ya de temas específicos. Hoy han sido temas generales de la pandemia, de la crisis política, de las instituciones, pero luego nos dedicaremos a hablar de temas. Por ejemplo, me interesa profundizar más el tema político, todo lo que ha ocurrido en estos 14 años. Me interesa, obviamente, profundizar el tema económico de nuestro país, cuáles van a ser las posibilidades de la reactivación económica con esta pandemia o post-pandemia, como quieran llamar. Tenemos diferentes temas en los que me interesa participar junto a ustedes después de haber estado a la cabeza de algunas instituciones importantes de desarrollo como son una alcaldía y una gobernación. Muy buenas noches y gracias por escuchar. Bien amigos, ahí tenían el pronunciamiento de Manfred Reyes Villa. Comenten qué opinan, déjennos sus comentarios y también suscríbanse al canal Videos Bolivia y no olviden darle like al video.